Hola amigos, les saludamos al comenzar una nueva charla de nuestro ciclo. Hablamos sobre el cine iberoamericano, sobre comunicación cinematográfica iberoamericana. Y hoy vamos a dedicar esta charla al cine argentino, que está viviendo un momento, parece que delicado. Desde el punto de la pandemia ha afectado en este país muy poderosamente a la industria, y de todo eso queremos hablar con dos invitados. Ambos están en Argentina, en Buenos Aires, en este momento, y son nuestro compañero Emiliano Basile, cofundador de la web Escribiendo Cine, docente en la Universidad de Palermo y colaborador de otros medios. Y también está con nosotros Javier Díaz, que es vicepresidente de la Asociación de Productores Independientes APIMA de la Argentina, y con unas películas pendientes de estreno, ahora mismo circulando por festivales, las de la saga Nocturna. Entonces vamos a darles paso ya. ¿Cómo estáis? ¿Cómo están ustedes? Un saludo cordial desde España. Bueno, ¿qué tal? Buen día. John? Buen día a todos. Como decía, el cine argentino está viviendo un momento muy delicado, ¿no? Y en primer lugar te pediría a ti, Emiliano, como observador, digamos, independiente, como periodista, como crítico de cine, que nos definas lo más brevemente posible en qué situación nos encontramos ahora mismo del cine argentino. Bueno, sí, lógicamente mi visión, mi mirada es más amplia, ¿no? Ahora Javier nos contará desde su rol de productor cómo lo vive desde dentro este tema. Bueno, el cine argentino, para resumir, creo que siempre estuvo en crisis, ¿no? Si bien hubo mejores o peores momentos. Y lo lógico es que esta situación de pandemia ha afectado bastante. Recién hoy hay una reapertura de cines, ¿no? Estuvieron en el verano un poco abiertos en algunos sectores y todo el año pasado cerrados. Esto ha incentivado la crisis de producciones, los requerimientos para volver a filmar. Han implementado un costo también en los protocolos de pandemia, en aplicar los protocolos de pandemia en los rodajes, más la inflación que tenemos en nuestro país, que ha retrasado los costos de producción de cada largometraje, ha incrementado la crisis del sector. Por otro lado, se han hecho distintas medidas. Creo que el año pasado funcionó muy bien algo que se hizo del Instituto de Cine, que fue Jueves de Estreno, que dio la posibilidad a muchas películas que se estrenen directamente en la televisión, en el canal del Inca TV, que es Cinear, y en la plataforma web del Instituto de Cine. Y esto ha alcanzado, paradójicamente, algo que hemos notado todos mis colegas, que muchísima gente ha visto películas que de otra manera hubieran estado condenadas a un circuito alternativo y no hubieran llegado a esa cantidad de espectadores. Esto habla también del cambio de paradigma, ¿no? Del sector, que esto se está afectando a todo el mundo, ¿no? Como la virtualidad está llevando a espectadores que habitualmente iban al cine. Y bueno, es algo que todavía está en proceso, que se está viendo, las distintas también medidas que están tratando de aplicarse sobre las plataformas de streaming, que han incrementado abruptamente sus suscriptores. Y bueno, y veremos esto cómo sigue. Creo que está en proceso y hay que ver cómo se adaptan los distintos actores del medio a estas nuevas circunstancias. Uh-huh. Ahora la siguiente pregunta es para Javier. Ustedes como productores independientes, formaron parte de una plataforma que ya el año pasado se puso en contacto público a través de una carta al Inca, con el lema del año que vivimos sin el Inca, ¿no? El Inca es para quien no lo sepa, nos esté viendo desde fuera
la Argentina es el Instituto del Cine Argentino, ¿no? También, más recientemente, el pasado mayo, hubo otro llamamiento a las autoridades. Parece que hay un riesgo de que se pierda la autarquía del Instituto de Cine, que a partir de un porcentaje sobre las entradas que se vendían, pues tenía una cierta autonomía económica, ¿no? Y todo esto parece que estar en peligro. Javier, ¿en qué situación estamos en sus negociaciones, en vuestras negociaciones con el Inca? Bueno, mira, vale aclarar que el problema de nuestro sector comenzó un tiempo atrás desde la gestión anterior, en el gobierno anterior, y digamos, teníamos la esperanza de que en esta nueva gestión de gobierno, digamos, podamos mejorar tanto nuestra situación que también se ve atravesada por la pandemia que imposibilitó un montón de cosas. Como bien decís, el gobierno anterior en diciembre del 2017 sacó una ley donde en su artículo 4 los gravámenes que iban directamente al Fondo de Fomento Cinematográfico, que permitía que se comporte como un fondo autárquico, pasen a depender el próximo año, en diciembre del 2022, hay una caducidad indicada por este artículo, donde ya el Fondo de Fomento pasa a depender de economía de la nación. Entonces ahí estaríamos perdiendo nuestra autonomía, lo que implica también no tener una previsibilidad para llevar adelante las producciones o una política de fomento. Eso es lo que está sucediendo y me parece que es lo concreto y es por lo que estamos ahora luchando. Hay un proyecto de ley que lo está impulsando el diputado Carro, donde deroga o va a cambiar el plazo de caducidad de este fondo que va a suceder el año que viene. Así que bueno, estamos acompañando a este proyecto y ojalá pueda concretarse. Porque la verdad nos tiene en alerta lo que puede llegar a suceder si caduca el fondo, ¿no? Uh-huh. Pero también me da la sensación de que hay una cierta queja respecto de la desprotección que están sufriendo, que han sufrido durante el tiempo de la pandemia los profesionales del audiovisual argentino, ¿no? No ha habido suficientes ayudas, creo que también se han retrasado los pagos de las ayudas pendientes. Respecto de esto, ¿qué nos puedes comentar? Puedo comentarles que bueno, hay un instituto de cine que está inactivo, digamos, estamos a la espera desde el año pasado, cuando asumió esta gestión, de un nuevo plan de fomento que implica nuevas políticas cinematográficas. Bueno, vuelvo a mencionar que la pandemia también colaboró en desordenar y desacomodar un poco al organismo, pero bueno, no han sido suficientes las ayudas, se han lanzado concursos de fortalecimientos para desarrollos que todavía no han sido evaluados, esto han salido el año pasado, digamos, no hubo un apoyo en este contexto de emergencia por parte del Instituto de Cine, ¿no? Se fue demorando bastante las ayudas, la salida de los pagos también. No entendemos desde el sector cómo hubo una subejecución del presupuesto cuando había una necesidad de tratar de sostener de alguna forma a las productoras, ¿no? Estoy hablando de la ejecución del presupuesto del año pasado. Entonces nos encontramos ahí que hay una inactividad importante. No hay una previsibilidad y que a corto plazo salga un nuevo plan de fomento, por lo menos, ¿no? Digamos, hace 1 año y medio que lo estamos esperando. Esto es por un lado. Y después, otra cosa que estamos pidiendo es que se nombre el Consejo Asesor. El Consejo Asesor es un órgano de cogobierno que tiene la facultad de
de poder trabajar en conjunto con el presidente, el vicepresidente del INCA. Digamos, es el espacio donde el sector se encuentra con la gestión del Instituto de Cine para discutir los nombramientos de nuevos comités, las políticas cinematográficas, las convocatorias, concursos y discutir eventualmente un plan de fomento y cómo se estaría ejecutando el presupuesto anual. Y esto no está sucediendo desde noviembre del 2018 que no tenemos consejo asesor. Pensamos que con esta gestión se lo iba a nombrar rápidamente y no es así. Es al día de hoy que estamos necesitando que se nombre este consejo asesor para comenzar a participar y a reclamar desde el lugar institucional frente al Instituto de Cine. Javier, perdón, ¿puedo preguntar? Sí, por supuesto, Emiliano. Esto es un debate, esto es una charla. Os podéis interrumpir sin ningún tipo de problema y Bien. añadir y corregir o comentar lo que sea, lo que quieras. No, le quería preguntar a Javier, ¿a qué lo atribuyen ustedes este no nombramiento del Consejo Asesor? Digamos, lo que se veía en la gestión anterior era cierto favoritismo de la gestión por las productoras grandes y en este caso los que salían más perjudicados eran los productores pequeños, ¿no? O medianos. Si ustedes ven algo similar ahora o simplemente desconocen el motivo. No, puedo decirte lo que sucede al no nombrarlo. Digamos, no se nombran nuevos comités de evaluación. Digamos, también se retrasa porque no hay un plan de fomento pensado al día de la fecha, digamos. Me parece que todo esto, si se nombra un consejo asesor, hay muchas cosas que deberían acelerarse y hay muchas cosas de las que tendrían que dar explicaciones. Se presentó en la Asamblea Federal hace poco un presupuesto de ejecución del 2019 y esto no ha pasado tampoco por el Consejo Asesor para poder estudiarlo y ver digo, cómo se ejecutó este presupuesto, ¿no? No hay herramienta de discusión, no hay posibilidad de discusión en el ámbito que corresponde. Entonces, eso permite que se incumpla el plan de fomento porque no hay nuevos concursos, que el plan de fomento lo determina, no hay convocatorias, no hay instrumentos de financiamiento que la ley de cine determina a través de los créditos. Desde el año 2017, 2017 que no hay más comité de créditos y que no está el instrumento para financiar películas. Me parece que un consejo asesor, si se lo nombra, esto va a generar un espacio de discusión genuino y digamos que tendría que generar o provocar que estas cosas sucedan, ¿no? Que este incumplimiento del plan de fomento no suceda. Así me parece que esa es la decisión de dilatar tanto el nombramiento de un consejo asesor. Me imagino también que, puesto que la normativa hacía que un porcentaje de los boletos de la gente que acudía a las salas de cine acabara en las arcas del Inca, y claro, con las salas cerradas durante un año o algo más, me imagino que el Inca se habrá quedado sin ingresos, ¿no? Sí, yo iba a preguntarte justamente sí, pero, si esa es la excusa que les ponen para retrasar y demorar tanto los nombramientos. Digamos, la excusa como no hay dinero, entonces... Sí, no hay dinero, pero se subejecutó un presupuesto, digamos. Hay un superávit en la ejecución del presupuesto del 2019. Digamos, el fondo de fomento se nutre, como bien decís, del gravamen a la taquilla de sala, pero no es el porcentaje más alto. El porcentaje más alto que alimenta el fondo de fomento son los gravámenes que hace el ENACOM al videocable, a la distribución en video. Ese representa casi, te diría, el 80% del fondo de fomento.
Y ese fondo, el aporte que hacía el ENACOM al Fondo de Fomento, se sostuvo todo el año pasado, digamos. La sala de cine es correcto, no ha ingresado por taquilla un porcentaje del fondo, pero no es un porcentaje tan alto como para que afecte de una manera tan significativa. Hay que tener en cuenta también que no hubo rodajes. Recién hay políticas de llevar adelante rodaje este año, pero el año pasado no hubo posibilidad de salir a rodar. Entonces, esto también, si no hay rodaje, no hay algunas líneas de ayuda para los rodajes por parte del Inca, es decir, no hubo un gasto considerable más allá de la planta permanente del Inca. Estoy hablando del 50% de este fondo que le corresponde a la producción de cine. Precisamente de eso y de algo que nos ha comentado Emiliano en su primera intervención, quería preguntarles a ambos, ¿no? El año pasado, como acabas de decir, Javier, hubo muy poca actividad de producción, muy pocos rodajes en la Argentina, y recientemente una profesional del cine argentino me comentaba que solamente en el momento actual las productoras, digamos, más potentes, los canales de televisión más fuertes, las plataformas, son las únicas que pueden asumir los aumentos de costes que significa las medidas de seguridad anti-COVID, ¿no? Entonces, ya ahora no te pregunto, Javier, como vicepresidente de esta asociación de productores independientes, sino como productor tú mismo, ¿qué ocurre con los rodajes? ¿Cuándo crees que se podrán retomar, sobre todo, esos rodajes del cine independiente argentino? Sí, más allá, mira, del contexto sanitario que estamos viviendo, que encarece bastante el costo, en la medida que esto se vaya abriendo y vamos a poder acceder a rodajes, volveremos a cierta normalidad. Hablo como productor de cine independiente. Lo que vos mencionás son estas grandes empresas productoras que pueden absorber un costo por protocolos COVID, que no es nuestro caso. Y tenemos un instituto de cine que tampoco está a la altura de la situación porque nos otorga unas ayudas para rodaje que solamente alcanzan prácticamente para cubrir el gasto del equipo técnico, ¿no? Entonces son ayudas o apoyos muy bajos en términos de presupuesto. Eso no nos colabora bastante a la hora de encarar una nueva producción. Sobre todo que ya venimos desfinanciados del año pasado, que no tuvimos movimiento en nuestras productoras. Entonces es complicado. Son riesgos muy altos porque no podemos absorber tanto los protocolos o el riesgo de estar deteniendo los rodajes ante algún contagiado de COVID, digamos, ¿no? Se nos complica bastante articular los protocolos y asumir esos gastos. ¿Creen ustedes que alto en la producción, en la creación de nuevas películas, se va a traducir en los próximos meses o incluso años en una menor presencia del cine argentino en los festivales internacionales? Sí, de hecho ya se viene notando, ya desde la gestión anterior, ya hace 3 o 4 años que Argentina no participa fuerte en los festivales grandes, ¿no? Creo que el último fue en el 2018, donde hubo presencia argentina en Cannes, donde se venía sosteniendo hace 5 años aproximadamente, y ya no hay, ¿no? Digamos, en competencia. Y bueno, y esto se va a ir notando cada vez más. Lo que sucedía es que algo que también puede contar mejor Javier que yo, que las películas se producen y desde que se empiezan a producir hasta que se estrenan pasan unos 3 años, con lo cual todavía se sostenía cierto resto de los momentos pre-pandemia y pre-gestión anterior, ¿no?
Con lo cual, hasta el año que viene, y todavía hay alguna película dando vuelta que todavía corresponde a ese periodo de normalidad que había antes. Ahora va a empezar a notarse cada vez más fuerte, y algo que también se va a empezar a notar es las distintas productoras grandes, como vos decías, que están migrando directamente a las plataformas, están produciendo directamente para Disney+, para HBO Max, etcétera, ¿no? Y esto tampoco es una cuestión de que las productoras vienen a brindar trabajo, sino que muchas veces las mismas empresas productoras internacionales que forman parte de esas plataformas son también parte de las grandes productoras de Argentina, con lo cual es como tampoco es que es un trabajo genuinamente nacional, ¿no? Que queda delegado a las productoras independientes. Así que sí, creo que desde mi lugar que se va a notar fuertemente en los próximos años, y ya se está notando este año a pesar de todas las circunstancias. ¿Qué opinas tú, Javier, de esto, de los efectos de este Coincido año? totalmente con lo que... Sí. Coincido totalmente con lo que dice Emiliano. Los productores independientes siempre nos terminamos reinventándonos y a partir de los recursos que tenemos terminamos haciendo las películas. Pero lo que menciona Emiliano, que no es menor, es que el desembarco de estas productoras que trabajan para las plataformas también, y si nos quitan recursos con esta posibilidad de que las OTT sean grabadas y volcadas en un fondo audiovisual, si la producción independiente no tiene acceso a ese fondo, estaríamos perdiendo un poco o bastante la soberanía audiovisual, porque el producir contenidos para las plataformas hace que los derechos y que el copyright de las películas sean de las plataformas. Entonces, la producción independiente es la que cuida la soberanía y la identidad cultural. Cada vez vamos a tener menor presencia en los festivales, porque en la medida que el desarrollo de un proyecto hace que uno tenga que salir a buscar fondos también y que haga un recorrido que implican unos plazos de tiempos más grandes. Eso va a perjudicar bastante en el corto plazo nuestra presencia en las películas, en festivales importantes. Y ya le digo, todo esto está en perjuicio siempre de la calidad de nuestras películas. Y vuelvo a insistir, que el cine independiente es el que es el que ostenta la soberanía cultural argentina, ¿no? Vamos camino a eso. Veo, si no se toman medidas, si no hay una política de apoyo al cine independiente, la industria cultural, estamos en graves problemas. También nos comentaba al principio Emiliano que recién las salas han vuelto a abrir por segunda vez, porque creo que estuvieron abiertas varias semanas hace unos meses, pero el recrudecimiento de la pandemia hizo que tuvieran que volverse a cerrar, ¿no? ¿En qué momento exactamente estamos? Se están abriendo ahora, hoy y viernes. Hay un regreso... perdón. No, dale vos, Javier. Sí, pero bueno, va a dificultar. No, por favor. No, decía que bueno, hoy... Decía, está en regreso. El delay, es el delay que nos molesta. Suyo, Emiliano. Bueno, decía que hoy viernes 18 se están reabriendo acá en Capital, en algunos lugares del interior están abiertos, pero claro, el aforo es del 30%, con lo cual, bueno, de ahí hay que ver si la gente concurre a las salas, y si concurre la gente a las salas, cuál es la recaudación y si sirve esa recaudación para generar un extra para el productor, ¿no? O sea, va a ser muy mínimo, y esto viene como de un proceso muy largo que con el tiempo recién se va a poder recuperar cierta normalidad, con mayor apertura y con mayor ingreso, ¿no? Algo también
para destacar es que este fondo del Inca que recauda por la entrada de cine, recauda por todas las películas, no solo por las películas nacionales, y en ese sentido los tanques de Hollywood son como una especie de ayuda porque son los que más recaudan. Ahora, lógicamente los tanques de Hollywood que vienen de productoras internacionales y de distribuidoras internacionales no están estrenando porque están esperando a una mayor apertura de salas, con lo cual las películas que se estrenan no son películas de grandes recaudaciones, con lo cual también ralentiza esta recaudación total que pudiera llegar a tener el instituto. Y después está lo que cuenta Javier del problema del instituto, ¿no? Así que, bueno, todavía esto viene muy lento y todavía falta para que se alcance cierta normalidad. Además, Emiliano, tengo entendido que en el corto periodo de tiempo en el que estuvieron abiertas las salas hace unos meses, la recaudación no fue precisamente buena. Incluso alguna película muy esperada, como la que protagonizaban Natalia Oreiro y Diego Peretti, tuvo un recorrido comercial bastante decepcionante, ¿no? ¿Tenéis la sensación ambos de que pudiera recuperarse ese público que en esa última apertura no acabó de ir a los cines, o existe el riesgo de que el uso generalizado de plataformas de la televisión haya cambiado los hábitos de los espectadores, de los aficionados al cine? Yo creo que sí, que esto es un cambio que se viene dando. También lo que sucede es que el cine argentino, el público del cine argentino, esto es a nivel general, ¿no? No, por supuesto, después están las particularidades, pero mucho de ese público es un público que también disfruta del cine arte, del cine europeo, y es un público que se fue acomodando y fue perdiendo el espacio de ir al cine, el hábito de ir al cine, desgraciadamente. Pero las plataformas, primero lo que era la venta ilegal en la calle y después las plataformas han llevado a ese público a la comodidad de su hogar, desgraciadamente, ¿no? Y esto, bueno, es algo que se viene incrementando con el tiempo y digamos, se han cerrado salas de cinearte y de alguna manera, lógicamente, ese público se está acostumbrando a ver las películas en su casa. Sucede también que el negocio de las grandes exhibidoras también fue cambiando. También está la venta del candy, ¿no? Entonces requieren de grandes producciones que venga el balde de pochoclo con el título de la película y el dibujo, ¿no? Y esto hace que ese cine de grandes salas, me refiero sobre todo a las cadenas de los shopping, que también son de fondos extranjeros, terminan priorizaban, digamos, de esos productos como películas de animación o películas de sagas de superhéroes, en desmedro del cine argentino. Y ese público del cine argentino, como decía, que también es un público de cinearte, también muchas veces es gente mayor, estoy hablando de manera muy general, de gente de 50 años para arriba, que también lógicamente tiene miedo de entrar a un espacio cerrado, por más que tenga la vacuna, a correr el riesgo del contagio por ver una película, ¿no? También sucede eso. Entonces, creo que es algo que de a poco se va a ir recuperando con el tiempo, esos hábitos, ¿no? La gente, yo vivo en Capital Federal, en Buenos Aires, y la gente empieza a ir a los cafés, a los restaurantes, y todavía la cuestión del teatro y del cine es algo que va a volver hay que volver a recuperar el hábito. Un proceso lento y de a poco se va a ir dando.
¿Qué opinas, Javier, sobre esto? Estoy de acuerdo con lo que dice Emiliano y quiero sumar algo más, que es el momento para discutir la cuota de pantalla. El Estado tiene que regular la participación de las películas en la exhibición nacional y dar más espacio y cuidar más a las producciones nacionales, las producciones del cine independiente. Tiene que haber y es una decisión política y me parece que este es el momento, ¿no? Cuando vamos a volver de a poco como a cierta normalidad. Coincido también en que ha cambiado bastante la expectación de las películas, digo, pero de todas formas el cine sigue siendo el cine y veo que en esta apertura gradual que se va a ir haciendo, seguramente en la fila hay un montón de tanques hollywoodenses que no van a permitir que nuestro cine esté presente en las salas en el corto plazo. Me parece que es el momento, es una decisión política, es el momento para regular y mejorar la cuota de pantalla de nuestras películas en los grandes complejos y en todas las pantallas del país. Esa cuestión de la cuota de pantalla no es exclusiva de la Argentina, también ocurre en otros mercados iberoamericanos y normalmente las grandes cadenas de exhibición, sobre todo, aluden, cuando se quiere controlar un poco esto que estás comentando, aluden al libre mercado y aluden a que el público interesado en ver las películas nacionales es inferior a los que quieren ver pues las grandes producciones de Hollywood, ¿no? Es decir, que aquí, aparte de la cuestión política, también hay una cuestión económica detrás, ¿no? Siempre vamos a chocar con los dueños de los cines, con los distribuidores y con los exhibidores que no están muy a favor de que haya una cuota, de que haya una obligación determinados días o determinada cantidad de títulos del cine nacional frente al de Hollywood, ¿no? Sí, por eso es importante la cuota de pantalla, como dice Javier, ¿no? Las reglas claras desde el Estado que regulen esta cuestión. Por las buenas nunca va a ser fácil, ¿no? Tiene que haber políticas que establezcan qué lugar y qué espacios tiene el cine argentino y qué espacios tiene el otro cine. Si no, el cine argentino está siempre buscando el espacio y luchando por ingresar de alguna manera a los multicines o el cine arte era un espacio también donde se promovía. Acá tenemos el Cine Gaumont, que es un cine que depende del Instituto de Cine, y se comentaba que el complejo de cine arte que cerró en la zona norte de la capital federal también lo iba a adquirir el Instituto de Cine para armar un circuito. Me comentaba un colega de México que en México el Estado creó un multicine dedicado al cine arte y al cine mexicano, ¿no? El multicine con estacionamiento, con restaurante, ¿no? O sea, con toda esa infraestructura que tiene la cadena, la gran cadena extranjera acá en Argentina y en todo el mundo. Eso es como una manera de competir, ¿no? Desde el Estado, favoreciendo a la industria cultural, ¿no? Como decía Javier. Una manera es generar este circuito alternativo que se sostenga y que funcione, y otra es la cuota de pantalla que genere el espacio dentro de ese cine para que ese cine no sea simplemente una vidriera de la cultura extranjera en Argentina, sino que estén toda la diversidad necesaria para que el espectador pueda elegir realmente. Lo que está demostrado es que cuando el espectador puede elegir, elige cine argentino y cine de todas partes del mundo. Cuando ve siempre lo mismo es porque la oferta carece de diversidad. Uh-huh. Javier, en concreto, tu asociación, la plataforma que une a las diversas asociaciones de cineastas independientes argentinos, ¿qué piden en concreto en el tema de la cuota de pantalla? ¿Qué cuota es la que piden?
eso se está discutiendo porque está cambiando el paradigma también. Nosotros no podemos pedir únicamente espacios en las salas cinematográficas, sino que tenemos que pensar también en las plataformas, en la cantidad de participación de películas nacionales y dentro del catálogo de qué forma se le ofrece, ¿no? Eso es algo que se está discutiendo ahora como para poder plantearlo. Y en general vamos a ser optimistas y pensar que en unos meses la situación en Argentina y en Iberoamérica en general esté bastante mejor que ahora, se haya vencido al coronavirus con la generalización de las vacunaciones. ¿Con qué panorama concretamente creen que nos vamos a encontrar en Argentina después de la pandemia? Cualquiera de los dos puede empezar. Perdón. Bueno, si se termina la pandemia mañana, va a ser lo mismo que se termine dentro de 3 meses. No hay política cinematográfica, no hay política de producción cinematográfica, no hay plan de fomento, no hay líneas de financiamiento, no hay, si no se toman medidas para el desarrollo de la industria audiovisual, no hay perspectivas de producir. Hacen falta políticas. Sí, se tiene que reactivar sobre todo eso. Acá también sucede que no hay mucha voluntad de proyección por los vaivenes que tiene la economía argentina, también por muchas variables, pero hay que empezar a tener el hábito de proyectar, ¿no? De programar. Yo también, como comentabas antes, John, yo trabajo en educación y sucede lo mismo, ¿no? No hay una proyección a largo plazo, ¿no? De, bueno, ¿cómo seguimos en la pospandemia, ¿no? Y bueno, si no están planteadas, pensadas y establecidas esas normas, vamos a seguir sacando conejos de la galera todo el tiempo y eso no permite avanzar, y menos en una industria, ¿no? Una palabra que se ha repetido varias veces en esta charla desde el principio es las plataformas. ¿De qué manera están afectando ahora mismo y van a afectar en el futuro la presencia de las plataformas en el mercado? Me interesa también particularmente tu opinión, Javier, desde el punto de vista de como productor, como persona que me imagino que en algún momento habrás tenido la oportunidad de negociar o de intentar vender a estas plataformas tus películas, ¿no? ¿Qué va a pasar con las plataformas y de qué manera van a cambiar la manera de trabajar de los productores y de los cineastas? Sí, la verdad, en principio no hay que perder de vista que si uno trabaja para las plataformas, los derechos de ese contenido y la decisión sobre esos contenidos son de la plataforma. Digamos, traerán trabajo, digamos, van a mantener productoras y van a ser fuente de trabajo para técnicos y proveedores, pero los contenidos dejan de ser nuestros. Eso es por un lado. Y después, desde la forma de producción independiente, a uno lo seduce mucho el vender el contenido a la plataforma, pero lo que veo es que también ese dinero va a ser finito, digamos, la posibilidad de que una plataforma siga comprando contenidos. Y lo más probable que suceda es que terminemos conveniando en cantidad de clics o de visualizaciones de nuestra película. Entonces comienza a diluirse el ingreso que tendríamos por la plataforma. Me parece que esa va a ser la forma a largo plazo o a mediano que van a absorber contenidos. Ya lo está haciendo Amazon, donde uno es socio en el clic de la película dentro de la plataforma. ¿Eso significa o puede significar que en un futuro no tan lejano las plataformas acaben lo que no ha conseguido acabar ni la televisión ni el video, acaben con el cine de autor, con el cine independiente y se pierda esa creatividad?
¿Qué opinan? Sí, totalmente. Y digamos, perdón. No, dale. Decía que Contá, las Javier. plataformas también vienen a buscar, sí, perdón, las plataformas también vienen a buscar nuestros recursos. Nación hace poco, nuestro gobierno lanzó el plan de contenidos, donde se va a armar un fondo para coproducciones y para productos de exportación, que esto va a estar en poder de pocas productoras nacionales o ya directamente, digamos, multinacionales, a producir contenidos con las plataformas. Las plataformas vienen por nuestros recursos de producción también. Sí, y también, bueno, está clarísimo que no hay mucho espacio para el cine de autor de ningún tipo del mundo, en ninguna parte del mundo, en las plataformas, salvo Movie o alguna plataforma más específica, no están pensadas para ese tipo de contenido. De hecho, bueno, yo doy un curso paralelamente que programamos con Netflix, porque Netflix es lo que la tiene la mayoría, no porque querramos, y cada vez se hace más difícil encontrar un contenido interesante o distinto en Netflix, ¿no? Prácticamente podemos dividir en tres temas, ¿no? Las películas, ¿no? La producción histórica, la película de suspenso, o sea, el thriller, el thriller de terror y algún contenido más infantil, ¿no? Esos son como los grandes temas que después con distintas variables, pero que están en las plataformas, ¿no? Entonces me refiero a Netflix y Amazon. Y ahora que se viene sumando Disney. Entonces, es muy difícil trabajar en la diversidad. Yo creo que hay como decía Javier, hay una intencionalidad de estas plataformas de producir un determinado tipo de producto que es, según los algoritmos que ellos tienen, lo que funciona y lo demás queda por fuera, ¿no? Y bueno, esto va a empobrecer el consumo. Yo creo, siendo optimista, que va a seguir existiendo el cine de manera paralela y alternada. Desgraciadamente, como pasa hoy en día con el vinilo, va a terminar siendo para un consumo específico, de un público específico, y casi como algo de culto. Me refiero al cine arte. Y esto es como una percepción mía que, por supuesto, después puede cambiar con los vaivenes del mercado. Pero yo veo que la tendencia es hacia ese lugar. Y de la misma perdón, manera... quería sumar... Sí. Adelante, Javier. Una cosita, que en términos de producción, las plataformas ya va a ser un momento, van a dejar de comprar contenido, como decía, porque me parece que es finito el recurso, también para las plataformas, o digamos, y lo que va a suceder es que van a comenzar a comprar catálogos de otras plataformas, entonces ya va a ser hasta difícil vender los propios contenidos en esas condiciones para los productores de cine independiente o un cine más de autor. ¿Qué pasa si una plataforma empieza a comprar catálogos de otras plataformas más chicas? Entonces ahí no hay posibilidad para contenidos que uno puede llegar a producir para que estén en el corto plazo dentro de una exhibición en una plataforma. Eso también puede perjudicar bastante a la producción. Las plataformas son, de alguna manera, una multinacional, como las grandes multinacionales de cualquier otro tipo de industria, y con la diferencia de que quizás esas multinacionales, no sé, fabricantes de refrescos o de productos alimenticios, tienen cierta regulación por parte de los diferentes gobiernos, pero me da la sensación de que las plataformas ahora mismo no están sufriendo ningún tipo de regulación de parte de cada país, ¿no? ¿No habría también de alguna manera, Javier, que ordenar esa situación y, por ejemplo, lo que comentabas tú de que las plataformas se hacen con los derechos permanentes de por vida de una película, no se debería por parte de los gobiernos de regular esto?
Sí, por supuesto. Por supuesto, eso es lo primero que hay que discutir, es la cadena de derechos y la cuota de pantalla. Porque además, quería mencionar esto también de que si el cine independiente o la producción independiente no tiene la posibilidad de estar en sala o de hacer un estreno para hacer visible esa película, después uno entra en un catálogo y se diluye esa película, esa novedad dentro de un catálogo. Son invisibles las producciones independientes dentro del catálogo de una plataforma. Y lo primero que se tiene que hacer, me parece que el Estado, es regular la cuota de pantalla y discutir la cadena de derechos. Esto de las plataformas ¿es algo puntual o ya ha venido para quedarse? Podemos decir que a mí me da la sensación de que con las plataformas puede ocurrir lo que ocurrió con Internet al principio, que hubo un boom, hubo un interés por parte de los inversores, por ejemplo, y que se compraron por muchísimo dinero muchas páginas web, muchos portales de Internet, y luego llegó el momento de las vacas flacas y muchas de las empresas que habían surgido, que habían recaudado mucho dinero de inversores, pues se vinieron abajo. No puede ocurrir eso con las plataformas. Realmente hay mercado para tantas plataformas como están surgiendo ahora mismo como hongos por todas partes. Yo creo que todavía no se sabe, no lo sabemos eso. Es algo que lo de la guerra de las plataformas todavía está sucediendo ahora, ¿no? Entonces, y me refiero a las grandes plataformas. Entonces, todavía no se sabe cómo va a funcionar. Evidentemente, sí han hecho el análisis de mercado y les ha dado la posibilidad de hacerlo, les ha dado éxito, ¿no? Entonces, de alguna manera, muchas grandes productoras, me refiero a los grandes estudios de Hollywood, que seguían apostando al cine antes porque, lógicamente, no habían encontrado el negocio en la plataforma, que ahora sí lo han encontrado. Después el tiempo dirá qué pasa con todo esto. Lógicamente, ellos se tratan de adaptar al mercado para seguir controlando la producción mundial. Y bueno, y hay que ver también cómo funcionan esto. Yo quería mencionar esto que había dicho antes de la plataforma que tiene el Instituto de Cine, que lógicamente en el universo de las plataformas aparece en un sector muy marginal, ¿no? Incluso la aplicación, ¿no? La idea sería como que funcionen los televisores, que funcionen en los celulares, en los teléfonos, y a partir de ahí se pueda ver ese catálogo de cine argentino en la plataforma de cine argentino. Sería una alternativa. No es la única alternativa, porque sucede lo mismo, ¿no? El circuito alternativo debe existir, pero no debe ser lo único. Después debe haber lugar y espacio en estos grandes conglomerados que son los que terminan manejando el mercado. Leí hace poco que en toda Europa están regulando leyes, o sea, el Estado están aprobando leyes para regular las plataformas en los distintos países, más que nada en Francia es muy fuerte esto, y bueno, en algún momento esto va a llegar para acá. También lo que sucede en Latinoamérica es el tema de la devaluación y la diferencia con la moneda fuerte que tenemos. Entonces esto de alguna manera seduce, como comentaba Javier, a los productores a vender su producto a moneda extranjera y hacer una ganancia que es momentánea, ¿no? Entonces, también hay que regular esto y poner las reglas claras del Estado para poder ordenar todo este mundo cambiante que se viene dando y poder hacer reglas claras para el futuro. O sea, no puede ser que un productor pequeño produce la película con muchísimo esfuerzo y después no sabe dónde le van a dar lugar. Si le van a dar lugar si va a ir al circuito alternativo, se van a dar lugar en la plataforma, se van a dar lugar en un multicine
y tiene que ir viendo y luchando contra molinos de viento a ver dónde le pueden dejar estrenar. Eso tiene que estar claro desde el vamos, ¿no? Y a partir de ahí se va a ir ordenando todo. Pero bueno, son políticas de Estado que hay que hacer y hay que mantener en el tiempo, lógicamente. ¿Tú cómo lo ves, Javier? Sí, coincido con lo que dice Emiliano, estos son políticas de Estado, tanto para construir audiencias para nuestro cine como para regular las cuotas de pantalla. Porque las producciones independientes tenemos un instituto de cine que apoya, supongamos que hay un nuevo plan de fomento y que hace viable la posibilidad de producir películas, pero ese plan de fomento nuevo tiene que contemplar también la distribución y la exhibición de la película, porque si no mucho sentido no tiene. Hacer películas para que después sean invisibles en nuestro país no le encuentro mucho sentido. Entonces, que se trabaje también sobre políticas de exhibición y distribución y construcción de audiencias de nuestro cine. Y desde el punto de vista de productor, ¿qué balance harías tú de la existencia de Cinear como canal y como plataforma digital? Me parecen muy buenos emprendimientos que está llevando el Instituto de Cine. Cinear existe, antes era el Inca TV, tiene ya un tiempo, un recorrido. Me parece que hace falta fortalecer y construir audiencia alrededor de la señal y de la plataforma. También que es un muy buen espacio para ver cine nacional, que está en aplicaciones, yo lo tengo en mi televisor, lo tenemos en las computadoras. Me parece que hay que darle un poquito más de publicidad o tratar de construir la audiencia a estas plataformas. Pues creo que hemos llegado al final. Queremos agradecer desde Periodistas Iberoamericanos de Cine esta oportunidad que hemos tenido este sábado para hablar del cine argentino de ahora mismo, de sus problemas, de sus esperanzas, de sus realidades y del futuro que le puede esperar. Agradecemos a nuestros invitados de hoy, a Emiliano Basile, periodista, docente y compañero nuestro en Periodistas Iberoamericanos de Cine, y a Javier Díaz, productor y vicepresidente de una de las asociaciones de cineastas independientes de la Argentina. Gracias a ambos y hasta en la próxima charla les emplazamos a ustedes como espectadores. Gracias. Chao, que vaya muy bien. Gracias. Gracias Hasta luego. a ustedes.